Vamos a ir con las características del tabernáculo, terrenal. Dice, ahora bien, en el primer pacto, ¿ok? Aún el primer pacto tenía ordenanza, o sea, tenía una instrucción, tenía instrucciones de culto y un santuario terrenal. Ojo, la palabra culto ahí en griego es latreias, que quiere decir adoración. Rápidamente el autor de Hebreos nos está diciendo que el tabernáculo que fue establecido en la tierra fue con un propósito: adoración. Adoración. El tabernáculo que Dios dio tiene que ver con la adoración del pueblo hacia Él. ¿Bien? Versículo 2. Porque el tabernáculo estaba dispuesto así. En la primera parte, llamada el lugar santo, estaba el candelabro, la mesa y los panes de la proposición. Tras el segundo velo estaba la parte del tabernáculo llamado el lugar santísimo, el cual tenía un incensario de oro y el arca del pacto cubierta de oro por todas partes, en la que estaba una urna, o sea, como un jarro de oro que contenía el maná, la vara de Aarón y que reverdeció, y las tablas del pacto. Sobre ellas los querubines de gloria que cubrían el propiciatorio, de las cuales cosas no se puede ahora hablar en detalle. Bien, esa es la primera parte. El autor de Hebreos nos está diciendo: voy a describir los elementos o las características que tenía el tabernáculo. Pero para poder entender bien la función del tabernáculo, quiero regresarme al inicio de todo, Génesis 1:1. Dice la Biblia que en Génesis dice que Dios, en el principio creó Dios los cielos y la tierra, ¿verdad? ¿Cuántos días tardó o cuántos días Dios hizo los cielos y la tierra? En 7 días, ¿verdad? En 7 días hizo la creación. La creación. Y me van a perdonar la creación. En 7 días hizo la creación. Bueno, la hizo en 6, pero descansó el séptimo día. En 6 días hizo la creación y el séptimo día descansó. ¿Verdad? Biblia. Ok. ¿Cuántos días o cuántas ordenanzas le dio Dios a Moisés para el tabernáculo? 7 días. ¿Coincidencia? Creo que no. Dice Génesis que cuando Dios creó al hombre, dice que Él hizo un jardín. Y en medio de ese jardín estaba el huerto del Edén. Y en medio de ese huerto estaba el árbol de la vida. En otras palabras, el huerto se miraba así. Era el jardín, el huerto y el árbol de vida. ¿Bien? ¿Sí me están entendiendo hasta ahorita? Ok. Dice la Biblia que Dios formó al hombre y lo puso en ¿dónde? En el huerto. Aquí lo puso. No lo puso en la parte de afuera, lo puso en el centro, enfrente del árbol de vida. Ahora, cuando Dios dio instrucciones a Moisés para hacer el tabernáculo, le dijo que hiciera esto. Me vas a hacer un campamento, le dice, y lo vas a dividir en 3 partes. Primera parte se llama los atrios. La segunda parte se llama el lugar santo. Y la tercera parte se llama el lugar
¿Cómo? Santísimo. 3 partes: atrios, lugar santo, lugar santísimo. No solo eso, cuando Dios le habló a Moisés y le dijo: ve y saca a mi pueblo de Egipto y tráemelo, ¿para qué? Para que me adoren. La intención de Dios de sacar al pueblo de Israel era ¿para qué? Para adorarlo. Y le dijo: lo traerás a este monte. Ahora, el monte es otro significado. Una montaña. Bueno, parece N. El monte. Si leemos bien las escrituras, el monte también tenía divisiones. El monte, Dios le dijo que el pueblo permaneciera abajo. Josué, figura de sacerdote, permaneciera en el centro, y Moisés con Dios. Atrios, lugar santo, lugar santísimo. ¿Por qué digo todo esto? Porque la Biblia, especialmente el Antiguo Testamento, está lleno de puros símbolos. Es de ver las características y decir: aquí hay un patrón. Y este es el patrón. Cuando Dios formó al hombre, lo formó con una intención: adoración. Voy a formar al hombre y lo voy a formar y lo voy a poner en el huerto para que me adore, para que reciba de mí, el árbol de vida, su ¿qué? Su entendimiento, para que reciba de mí y él comience a adorarme al conocerme a mí. Le dijo: ve, Moisés, saca al pueblo de Israel y tráemelo a este monte para que me adore. Y cuando lo traigas, tú sube, deja que el pueblo quede abajo, pon a Josué a que esté en vigila y tú sube conmigo. Todo es un patrón. Siempre hay patrones en la Biblia, y estos patrones hay importancia, porque aunque son simbólicos, tienen una gran significancia. Bien, regresemos con el tabernáculo. Dice la Biblia en Éxodos que Dios le dio instrucciones a Moisés en 7 días que pusieran estas cosas. Dice la Biblia que en los atrios había un velo donde entraba la gente. Aquí, y ojalá que lo pongan en las pantallas para que más o menos se den una idea, había un ¿cómo se llama? Un altar encendido. ¿Ok? Un altar encendido. En esta parte de aquí se quemaban el holocausto, se quemaban los animales. Perfecto, el altar de ofrenda encendida. Aquí es donde se hacían los sacrificios, mataban a los animales y era el sacrificio. En la parte aquí había una vaina que se llamaba lavacro. Lavacro. Era un lavatorio, era un elemento del templo o del tabernáculo. Aquí cuando mataban, los sacerdotes venían y se lavaban las manos acá. Se purificaban. En esta otra parte había otro velo. Otro velo. Dice la Biblia que en un extremo acá estaba un candelabro. O sea, voy a tratar de dibujarlo. Algo así va la vaina esa.
Esta, dice la Biblia, que era la única luz que alumbraba todo ese lugar. En el otro extremo aquí había una mesa de oro con pan sin levadura. No los quiero perder, por eso es que voy más o menos rápido, porque hay mucho que hay que cubrir. Acá, en esta parte de aquí, había otro altar de incienso, donde siempre humeaba, siempre había humo, era perfume. Y en esta última parte, donde había otro velo, estaba el arca de pacto. Yo voy a dibujar los angelitos aquí. Ahí está, el arca. Parecen patos. Pero ahí está. Esto eran los, ¿qué? 7 elementos. 7 días, 7 elementos. ¿Coincidencia? Interesante. Tal vez no. Y me van a decir, no, yo veo 6. 1, 2, 3, 4, 5. El arca 6 y la tapadera que dice ahí la Biblia 7. Ok. Ahora seguimos con la Biblia. Versículo 6. Y así, dice, dispuestas estas cosas, o sea que ya que nos dijo cómo era el orden del arca, o del tabernáculo, perdón, en la primera parte del tabernáculo entraban los sacerdotes continuamente para cumplir los oficios del culto. Una vez más, la palabra culto ahí es que la treiras, que quiere decir adoración. Pero en la segunda parte, solo el sumo sacerdote una vez al año, no sin sangre, la cual ofrece por sí mismo y por los pecados de ignorancia del pueblo, dando el Espíritu Santo a entender con esto que aún no se había manifestado el camino al lugar santísimo. Entre tanto, que la primera parte del tabernáculo estuviese en pie, lo cual es ¿qué? ¿Qué dice? Símbolo. Interesante, la palabra símbolo aquí en griego es parábole. ¿Qué quiere decir? Era una parábola. Todo esto y todo lo que hacía el sacerdote vino a ser solamente una parábola para lo que había de venir. Jesús, ¿cómo era que enseñaba? Por parábola. Eran historias que tenían un mensaje detrás de ello. Todo esto acá está diciendo el autor de Hebreos que era una parábola porque tenía un mensaje detrás de todo esto. El tabernáculo simboliza algo mucho más mayor que va por venir, está diciendo el autor de Hebreos. ¿Okay? Sigamos leyendo. Ya que consiste el versículo 10 solo de comidas y bebidas, en otras palabras, rituales de diversas abluciones y ordenanzas cerca de la carne, impuestas hasta el tiempo de la reforma o de reformar las cosas. Ahora, volvamos acá. Nos acaba de decir el autor de Hebreos que el sacerdote, los sacerdotes entraban a este lugar, a los atrios. Acá mataban a un cordero, la sangre la ponían en un platillo o en un frasco y aquí era donde se lavaban las manos. Luego entraban acá en el oficio de todos los días. ¿Y por qué era oficio de todos los días? Esta era la adoración. De que el humo que estaba aquí no podía cesar de dar humo.
La lámpara que tenía aquí en las llamas no podía agotarse. No tenía que agotarse. Y el pan acá tenía que siempre estar fresco. Ese era el oficio del tabernáculo. Los sacerdotes tenían que mantener esta luz encendida, encender esta llama encendida y tener el pan fresco. Ahora, ¿qué simboliza todo esto? Juan dice que Jesús dijo que era la luz del mundo. El candelabro representaba a Jesús, porque sin la luz de Jesús no puede haber vida. No puede haber luz al creyente o al inconverso si no hay ¿qué? Luz. El candelabro representa a Jesús. Por eso es que dijo: yo soy la luz del mundo. Luego dijo Juan: el verbo se hizo carne y fue la luz del ¿qué? Del mundo. Y resplandeció la luz, dice, al mundo. Pero ¿quién era esa luz? El verbo, era Dios mismo, Jesús encarnado. Luego, este pan que está acá eran 12 pedazos de pan representando a las 12 tribus. ¿Qué fue lo que dijo Jesús? Yo soy el pan de vida. Yo soy el pan de vida, representando a la carne o el cuerpo de Cristo. Ve cómo nosotros en el Nuevo Testamento dijo Jesús: esta es mi carne, por la cual es partida por ustedes. Este es mi nuevo pacto. Era representación, la carne de Cristo. Esto era lo que había en el tabernáculo. Ahora, la Biblia dice que el sacerdote, cuando agarraba esta sangre, el sumo sacerdote, una vez al año, dice que entraba, primero daba ofrenda aquí y luego entraba en el lugar santísimo, y lo que hacía aquí era esto: esa sangre pedía perdón por sus propios pecados y por la ignorancia del pueblo, lo acabamos de leer, y agarraba esa sangre y la rociaba y comenzaba a rociar y rociaba. Esa sangre caía en la tapa aquí, en la proposición. Acá caía esa sangre. Y así era como Dios recibía la sangre de ese animal y decía: los pecados son perdonados. Pero solamente lo hacía una vez al año. Ahora, ¿qué tiene que ver todo esto con Jesús? A uno, si lo miramos, Jesús fue el sacrificio eterno. Jesús lavó los pecados de la humanidad. Es la luz del mundo. Fue ofrenda grata a Dios y recibió Cristo el perfecto sacrificio. Todo esto es simbólico a lo que venía. Hay una cruz en el tabernáculo. Al extremo, Dios mismo le dijo: el extremo este pon la lámpara, al otro extremo pon el pan, y en medio asegúrate que esté todo alineado. Todo era simbólico. Apuntaba a algo mucho más mejor. Cristo fue esto. Cristo es exactamente el tabernáculo perfecto que nos dice el autor de Hebreos. Y ahora vamos a la Biblia una vez más. Versículo 11. Pero estando ya presente Cristo. Estando ya presente Cristo. ¿Sabe lo que se le viene a la mente a uno? Juan 1:14. Juan 1:14 dice: y el verbo
se hizo carne y habitó. Habitó. Es la misma palabra que está usando el autor pero estando presente, habitó. El verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Y ahora el autor de Hebreos está diciendo, y estando presente Cristo, porque está habitando. Presente Cristo, dice, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo. En otras palabras, todo esto que cumplió Cristo lo hizo el verdadero y perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por su sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre. Entró una vez y para siempre al lugar santísimo. ¿No les acabo de decir que Cristo entró al lugar santísimo? Habiendo obtenido eterna redención. O sea, es decir, que para siempre, la redención que Él ofrece es para siempre. Dice, porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de la becerra rociadas a los inmundos, santifican para la purificación de la carne. 14. ¿Cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo? Hoy sí voy a dar una explicación acá. Y este es el punto al que quiero yo llegar. Ya entendimos de esto, ¿verdad? Hemos entendido el simbolismo del tabernáculo. Ok. La Biblia nos acaba de decir, de que los sacerdotes ofrecían sangre de becerro para purificación al pueblo, ¿verdad? Pero dice que solo limpiaba la conciencia de la carne. Y aquí está el problema. Y esto lo vimos la semana pasada. Adentro del tabernáculo, adentro del pacto, del arca del pacto, contenían 3 cosas. Número 1, dice que contenía el maná, ¿verdad? Número 2, contenía la vara de Aarón. Y número 3, la ley de Jehová. Era lo que contenía adentro del arca del pacto. Ahora, el pueblo de Israel recibió esta ordenanza. Y cuando Dios los sacó de fuera, le dijo, tráemelos para que me adoren. ¿Verdad? Lo acabamos de ver en la Biblia también, la ordenanza de la adoración. Le dice, tráemelos a este monte para que adoren. Y entonces el Señor suplía y se mostraba de muchas maneras para que lo adorasen. Primero, dio maná. Esta tiene una gran significancia, porque el maná representa provisión. La vara de Aarón representa su fuerza.
y poder. Y la ley representa la ley de Jehová, su carácter. Ahora, ¿cuál fue por cual el pueblo de Israel no pudo entrar a la tierra prometida? ¿Y por qué fue que Jehová tuvo que establecer un tabernáculo simbólico que solamente purificaba la conciencia? Era porque el pueblo de Israel rechazó todo esto. Dios se mostró como maná, como provisión para que le adorasen. ¿Y qué hicieron? La rechazaron. Dijeron, maná, no queremos maná. Y murmuraron. Ok, Jehová los castigó por su provisión. Les proveyó lo que necesitaban y ellos más renegaban. Está bien. El Señor abrió el mar rojo y los pasó por seco. Pero luego cuando tenían que enfrentar a Jericó, dijeron, no lo vamos a lograr. No lo podemos hacer. No lo lograremos. ¿Qué hicieron ahí? Rechazaron la fuerza y el poder de Dios. Dijeron, Señor, tú no eres capaz. Tú no eres capaz. Si el Señor se mostró con fuerza y poder, era para que le adoremos. Pero el pueblo de Israel, en vez de adorarlo, lo rechazó y dijo, yo estoy dudando de tu poder. Dudo que nos des a Canaán como lo prometiste. Y luego el Señor dijo, si ustedes obedecen mi ley y la cumplen, yo los bendeciré. ¿Y qué hicieron? La quebrantaron. Quebrantaron la ley de Jehová. Por lo tanto, el Señor le dio instrucciones a Moisés y le dijo, hazme un tabernáculo y pon todo en su lugar, porque esto ustedes lo van a hacer en símbolo, en simbólico a de lo que va a venir. Porque con ustedes, el pacto que yo hice con ustedes, de todo esto, ustedes lo han negado. Por lo tanto, y eso es lo que vimos la semana pasada, haré un nuevo pacto y les daré corazón de carne en vez de piedra. Y ahora este tabernáculo que ustedes, que es simbólico, que no hace nada, no limpia nada, lo voy a hacer con el pueblo que yo he escogido. Y lo voy a hacer de una manera perfecta, porque yo me voy a entregar. Yo seré el pacto eterno, seré la esperanza mejor que el mundo pueda tener. Por lo tanto, Cristo se ofreció porque un pueblo de Israel lo rechazó. Por eso es que el autor de Hebreos dice aquí, miremos el versículo 10. Más bien, veamos el versículo 9. Dice, lo cual es símbolo o parábola para el tiempo presente, según el cual se presentan ofrendas y sacrificios que no pueden ¿qué? Hacer perfecto en cuanto a la conciencia al que practica este culto. ¿Qué está diciendo? El que practica la adoración conforme al tabernáculo viejo, ¿qué hace? Dice, no hace nada. Al que practica esto, no le perfecciona nada. Versículo 10. Ya que consiste solo en rituales, como comidas y bebidas, de diversas abluciones y ordenanzas acerca de la carne, impuestas hasta el tiempo de reformar las cosas. Aquí no está hablando sobre el siglo XVI. Aunque la reforma protestante, esta es la esencia. Lo que está diciendo el autor de Hebreos aquí está diciendo,
es tiempo de reformar las cosas en regresar al tiempo del Edén. Todo este tabernáculo y todos sus símbolos y todas sus cosas, sus elementos, es solamente para alguien que va a venir. Por lo tanto, vamos a reformar nuestra mente y vamos a regresarnos de vuelta a la adoración genuina. Pero ¿cómo podemos lograr esta adoración genuina? ¿Cómo es que usted y yo ahora podemos adorar a Dios en espíritu y en verdad? La respuesta la encontramos en el versículo 14. Si todos los animales no hacen nada, no cubrieron nada, pero era símbolo, dice el 14, dice, ¿cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo? La sangre de Cristo que fue derramada, ¿verdad? Dice que limpió nuestras conciencias. ¿Qué estaba diciendo anterior? Que debemos de reformar nuestra conciencia. ¿Cómo? Por medio de la sangre de Cristo. Esta sangre de Cristo ahora podemos ofrecerle una adoración genuina y verdadera a Dios. En otras palabras, si nosotros no somos hijos de luz, nuestra adoración es falsa. Si nosotros practicamos adoración al estilo, el tabernáculo del pacto antiguo, esa adoración es ¿qué? Falsa, vana, no hace nada. En otras palabras, lo único que aquí hace valer nuestra adoración es la sangre de Cristo en nosotros. Si la sangre de Cristo no está imputada en nosotros, nuestra adoración es vana. Solamente la sangre de Cristo hace que nuestra adoración valga y sea como olor agradable delante de Dios. No podemos adorar a Dios, a un Dios vivo, con obras muertas. Mira el versículo 15. Así que, por eso, es mediador de un nuevo pacto, para que interviniendo muerte para la remisión de la transgresión que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Juan 10, 27 y 28 dice: yo soy el buen pastor y mis ovejas me oyen y me siguen. Solamente aquel que sigue a Cristo, solamente aquel que oye al Señor y la voz del Señor y viene a los pies del Señor, la sangre de Cristo es rociada sobre él, y de ahí su adoración puede ser genuina delante del Dios Padre. Por eso es que Jesús le dijo a la mujer samaritana: el día se llega y la hora es donde los verdaderos adoradores adorarán a Jehová en espíritu y en verdad. Mientras estés tú, mujer samaritana, siguiendo unos rituales, o estés siguiendo patrones, o estés siguiendo una religión como tus ancestros, no hay adoración verdadera. Porque ustedes samaritanos dicen que en este monte se adora al Señor, y los judíos dicen que en el templo se adora al Señor, pero más yo digo que el día y la hora se llegará donde los verdaderos adoradores adorarán en espíritu y en verdad al Padre. Ahora, fue la sangre de Cristo que hizo camino para que nosotros podamos adorar al verdadero Dios.
Debemos de constantemente renovar nuestra mente conforme a la Biblia. Es lo que dijo Pablo. Transformaos en vuestra mente por medio de la palabra, para que sepamos cuál sea la buena y perfecta voluntad de Dios. Nosotros queremos ofrecer buena ofrenda al Señor. Debemos de acercarnos al verdadero tabernáculo, no con rituales, no con sacramentos, porque todo eso es vano. Pero sin embargo nos acercamos al trono de la gracia, como dice Hebreos su capítulo 2 o 3. Nos acercamos al trono de la gracia confiados que por la sangre del Cordero ahora nosotros tenemos acceso al Padre y poder adorarlo en espíritu y en verdad. Entonces se me hizo la pregunta: ¿no han encontrado el pacto? El arca del pacto. La respuesta es esta: no hay necesidad. No hay necesidad de encontrarla, porque esto es solamente un símbolo. El verdadero pacto, la verdadera arca, el verdadero tabernáculo ya resucitó. Cristo Jesús ha resucitado, por lo tanto Él es el verdadero tabernáculo. Incline su rostro. Padre, te doy gracias, mi Rey.